Punda mandami ñukanchi taytakunaka shina shinchi shunguwanmi llankashpa kunangaman katinahun. Shinapash mana sakirishunmi chay uyaywanllata ñukanchipash ñawpaman rurashpa shuk maquilla katinahushun. Ñukanchi kawsaykunata rikuchishpa. Ecuador mama llaktamanta Imbabura kitimanda napayta kachapanchi gulpi kichwa runakunata maykaru karupi kawsanahukta. Kaypimi kanchi, kaypimi katishun. Revisemos nuestros titulares. Veremos el ritual llamado Ángel Calpay, Yoko, la bebida tradicional de los Cofán. Una entrevista a Don Juan Ruiz y el estreno del video musical realizado por APAC. Y no podía faltar las clases de Mushuk Muyu, aprendiendo a hablar quichua. Bienvenidos. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunahpangichi. En nuestra visita a la comunidad de Sinangoe en la provincia de Sucumbíos, conocimos una bebida tradicional, el yoko, que los Cofán aún la mantienen. Caminamos 15 minutos dentro de la selva hacia una vertiente sagrada para conocer cómo se prepara el jugo del yoko y cómo los jóvenes de la comunidad de Sinangoe lo bebieron. Veamos este reportaje. La nacionalidad Cofán tiene su territorio en la parte norte de la provincia de Sucumbíos en la Amazonía. Sus habitantes conservan vivas varias tradiciones. Una de estas es la elaboración y consumo de la bebida llamada yoko. Bueno, ahora en esta mañana estamos tomando yoko aquí. Lo que ves ahí, bejuco, sabemos cortar del monte, siempre sabemos a traer del monte, cortar. Y eso no dejamos tomar porque nuestros abuelos pasados siempre tomaba desde cuántos años atrás, pero hasta ahora nosotros no dejamos nuestra costumbre de tomar yoko. Así a mayores, jóvenes. Un bejuco, digamos, en el monte hay un bejuco, entonces se lo cortamos. Ese bejuco no hay en todo monte, digamos, es ahí en parte nomás, ahí, donde ahí nomás hay. Entonces eso, sabemos cortar. Bueno, esa planta puede producir según 5 años, por ahí ha de ser, pero muy demoroso es para criar, pero nunca hemos sembrado, pero algunos dicen que ya probaron sembrando, pero sembrado crece más rápido. Pero es difícil para encontrar semillas, entonces siempre traemos del monte mismo. Eso ya hace años, eso sí no puedo decir, eso venimos tomando ya años atrás ya. Porque los abuelitos que ya se murieron también tomaban ellos. El yoko es una bebida ceremonial que se consume en ayunas. Los abuelos Cofán la bebían previa a la fiesta de la chonta. Es que eso toman los mayores también, eso ya conocimos, es que de mañana si tomamos sin desayuno, nada. Eso da como ánimo de mañana andar a hacer cualquier trabajo y nos dan hambre, aunque todo no le da pereza, digamos. Entonces por eso no dejamos de tomar yoko. El bejuco del que se prepara el yoko crece cerca de las vertientes y es el sabio de la comunidad quien se encarga de recogerlo muy temprano en la mañana. Una vez recogidos los bejucos se los pasa por agua pura de la vertiente para combinar las energías del agua con el bejuco, estrujando y exprimiendo hasta obtener un jugo. Eso preparan
raspando y coge un poco de agua y ahí le machuca y le sacamos solo zumo, digamos. Y eso, tomamos. Sí, casi mayoría sabemos raspar y preparar. Hoy se preparó yoco para los jóvenes de la comunidad, quienes beberán para estar fuertes y aptos para el trabajo y para pasar la fiesta. Además, beber yoco de vez en cuando prepara a los jóvenes para que de adultos puedan beber yagé, una bebida ceremonial más fuerte. El sabio prepara una porción de yoco nueva para cada joven. Estos lo reciben con alegría. Los cofán han escuchado de sus mayores que el yoco tiene propiedades curativas, por lo que se seguirá preparando y consumiendo. La bebida del yoco es entonces una tradición que se seguirá transmitiendo de generación en generación. Bueno, los hijos así, cada vez los jóvenes ven así, vienen, a ver si quieren tomar, vienen y toman y se van. Entonces así, otros vienen y se van. Ese es como, te digo, como significado como café, de mañana nomás toman. Entonces de mañana toma y ya, después toma chichita y ya se va a trabajar. Y con ese más coge fuerza y se va a trabajar. Entonces por eso ya es acostumbrado a tener ese yoco ya. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Don Juan Ruiz Quichua Otavalo, oriundo de la comunidad de Peguche, es un conocido músico que desde hace varios años interpreta la música tradicional en piano o sintetizador. Hoy les presentamos una entrevista y un videoclip realizado por APAC con el tema Chusha Uku, una canción icónica dentro de la cultura quichua. Otavalo es un lugar que posee mucha riqueza porque sus habitantes conservan y transmiten de generación a generación sus expresiones culturales. Este es el caso de Don Juan Ruiz, un personaje gentil y carismático que ha dedicado gran parte de su vida a interpretar la música indígena. Nadie no me enseñó nada. Nunca. Casi que ni había visto también. O sea, usted escuchaba y trataba de ir sacando los sonidos. Sí, salen los sonidos, solamente que no sabían qué nota estaba tocando. Al oído todo. Creo que la afición mismo, parece que nací con eso. Me acuerdo cuando mi papá trabajaba en Quito, papá trabajaba en la Escuela de Artes y Oficios, que ahora es la Politécnica. Entonces veníamos en tren. Yo ya me aprendía las canciones de 4 años. Venía, yo ya cantaba en castellano. Don Juan Ruiz se casó a la edad de 26 años con Leonor Aragón, con quien tuvo 9 hijos. La necesidad de sostener a su familia lo convirtió en diseñador de yacados y técnico de maquinaria textil. En la actualidad, ¿a qué se está dedicando? Ahora toco el piano. ¿Cómo se inició usted en el piano? Una vez me fui a Quito, pero me fui sin plata, donde un almacén hidrobo. Y al ver eso me gustó oír el sonido, todo, y tenía sonido de arpa, tenía de cuerdas, y era moderno el aparato. Me dice 500,000, me reuní los 500,000, pero yo le dije voy a ofrecerle los tantos, al ver la plata me ha de rebajar. No me rebajó nada. Así que no me alcanzó por los 500,000, porque para los pasajes creo que no tenía. Como quiera, como un testamento le hizo la letra de cambio por 20,000. Entonces ya compré, hasta ahorita tengo un piano que tuve 18 años. Gracias a su afición y a su empeño, don Juanito Ruiz ha mejorado cada vez más su interpretación musical, obteniendo así el reconocimiento del público, por lo que en la actualidad no le faltan contrataciones. Con su piano, él ha ido hasta fuera del país. Una canción de mi creación se puede decir que, porque le cambié totalmente, es el Chusha Uku.
El Chuchahuco fue el neto del que me dio un exitazo, pero sí parecía que fue como una bendición. Oiga. Yo no sabía casi bien. Y para mí el trabajo por las computadoras ya no hubo. Entonces con ese Chuchahuco empezó las canciones a buscarme. Ya me salía más de lo que trabajaba así en mi trabajo netamente, ¿no? Así es Juanito Ruiz, un músico que con su piano y su canto se ha convertido en el alma de bautizos, matrimonios, confirmaciones y muchas otras ocasiones festivas. Uno se debe tocar lo que a uno le gusta, ¿no? Pero netamente que así, me parece que es como algo que le sale del alma a uno. Inclusive al cantar así yo le hago bien. Y como sé bien el quichua, entonces interpreto bien y a la gente le gusta eso. La música quichua es porque me nace y creo que ya con esto de morir. Ay, ay, ay. A todos los amigos solteros, por favor, acercarse al frente de los novios. La música nuestra, música ecuatoriana, la música nacional. Chusha uko pe kachuchuka chukustalpe Kamba chusha uko pe kasabada chukustalpe Anchu yarkay chusha uko ima tata charingi Anchu yarkay chusha uko ima pata munasha Arial panacharini ni matana charini Arial panacharini ni matana charini Pero así manchamos que mi ya chispa cachaza Aguas capiquino todo mi ya chispa cachaza Kando paka ima bucha watanya Marujita kando paka ima bucha watanya Anchu yarkay chusha uko ima tata charingi Anchu yarkay chusha uko ima pata munasha Kamba chusha uko pe kachuchuka chukustalpe Kamba chusha uko pe kasabada chukustalpe Anchu yarkay chusha uko ima tata charingi Anchu yarkay chusha uko ima pata munasha Arial panacharini ni matana charini Arial panacharini ni matana charini Pero
se mashamun gnigzachita kachasham aguas kalpikino ata gnigzachita kachasham. Imanaya, bienvenidos a Mushukmuyu. Yupaykuna, los números. Hoy vamos a aprender los números del 1 al 100 en quichua. Iyak, 0, shuk, 1, ishkay, 2, kimsa, 3, chusku, 4, pichka, 5, sukta, 6, kanchis, 7, pusak, 8, iskun, 9, chunga, 10, ishkay chunga, 20, kimsa chunga, 30, chusku chunga, 40, pichka chunga, 50, sukta chunga, 60, kanchis chunga, 70, pusak chunga, 80, iskun chunga, 90, patsak. 100. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkaman Ali Tutata Charipaichi. Conocer y entender las vivencias y costumbres de los pueblos quichuas en su totalidad no siempre es posible. Por ejemplo, ¿usted conoce el ritual llamado Ángel Calpay? Para entender el significado de este ritual, visitamos algunos hogares en Cotacachi donde se realiza esta tradición que va de generación en generación en la época de los difuntos. Veamos. Pueblos quichuas de la Sierra Norte del Ecuador celebran la fiesta del Ayamarcay en octubre, pero los españoles cambiaron de fecha al 2 de noviembre, el día destinado al recuerdo de los muertos según la Iglesia Católica. La fiesta de los difuntos es parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Parte de esta celebración ancestral es el ritual del Ángel Calpay, hoy expresión del sincretismo religioso andino cristiano que se realiza el 1 de noviembre de cada año. Desde el 31 de octubre, las familias quichuas de Imbabura se dedican al amasijo de las figuras de pan. Preparan la masa de harina de trigo, agua, sal y manteca. Las guaguas, borregos, tórtolas y roscas salen del horno listas para llevar al cementerio, para regalar a los niños y ángeles que visitarán sus hogares.
El ángel Calpay se prepara con anticipación. El día anterior del recorrido, los ángeles deben alistar campanas, vestuario, claveles, balde para el agua bendita, pañuelo para la cabeza y en especial se preparan espiritualmente. Cada primero de noviembre niscapi llaqta kunapica kalpapan wambraukuna ima mayusqas papas yura rupaguta churajushpa shu pañueloguta umapi watarishpa campanaguwan y yakukunawan cada wasin chayashpa ripan chay ñukanchikpaka costumbre kapan chaymantami ángel Calpay ninajunchik. Chunga picha wata bichaykukunaka ña ángel Calpakta rikushkanchik. Pero shinapash wakin casuskunapika tayta abuelo ñawpajupi, o sea, tayta ñawpajupi churi katijo y katipaka ña churi kidashpapish rin. Ñuka abuelopash Calpakapash, ñuka taytapash Calpakarka y ñuka taytiku ñakuti wawapash rillayari nishkamanta ña rirkani chunga kimsa watata charishpa rirkani ña. Chayka ña kunanama ñuka churikupish, o sea, Kati ña shinaka remendarishpa cuenta shamushpa kapanchik kunanama. El 1 de noviembre, antes de las 6 de la mañana, los ángeles con sus familiares, acompañantes y ayudantes llegan a la iglesia San Francisco de Cotacachi. Posteriormente se confiesan y escuchan la misa. Luego el sacerdote los bendice y una vez afuera de la iglesia dan un grito y corren hacia las comunidades para recorrerlas de casa en casa. Kay kawsay kunataka ñukanchik abuelokuna ñuka taytamanta tayta Diosito suma munduma churamushkamanta mishna viñata kawsapanchik. Físicamente nosotros le damos al joven o la joven que está rezando, pero es como un sentimiento, o sea, a través de esa persona es como que si yo le estuviera dando a mi abuelito, a los familiares de mis papás, entonces es a través de ellos que les hacemos llegar el presente. Ñukanchik runa kawsaypika ña wañushpa urrishka hipapash kawsanra ninchik porque ñukanchimanga ima shamami ashtawan yachanchika musquykunapi nachu. Siempre ñukanchik wañushka taytakuna mamakunaka ña muskuypi yarhawan nijun, na shamunki nijun, entonces chashna kawpika ña ñukanchik kawsaypika utsalla risachikutima risachinchik, yarhawan nikarin ashta muspashkashnawan risachishpa imapash mikuna paykunapa gustashkakunata shinanchik chayka ñukanchikpa yuyaypi ñukanchik runakunapa kawsaypika ashtawan kawsay ñukanchik almagukuna tiyanra nishpa nipashka nachu. Hananpacha es la última morada de los muertos, pero durante estos días sagrados ellos bajan al Caipacha a través de los ángeles. Las personas se ponen en contacto con sus difuntos. Por eso la gente en las comunidades preparan el espacio, las comidas preferidas por sus seres queridos, con la fe de que ellos se alimentarán con sus ofrendas. Manda pisna sham. Pai kuna ka rizai utarjang. Alma kunaman. Ari alma kun cada riza to kuchka bunya kutin kunchi to kuyata jak. Ofrenda to kunanga tanda pisi jakane. Tanda guta kachi. Lulungu ta riza chipane. Ima grano guta riza chipane. Alma kuma riza chinga pa mi kunchi alma angkil gupurik pika. Ñakuti ángel viñana rishibka nashamju nisho yakinchi.
Shinapuri Pascanchi y Wasima Chayaspami Chayana Urman alabado sea Señor Sacramento de altar Nispa Chayana Urman ya primero ya Chayam Huspa ya Tukuipa Wasima Chay palabra vanga Chayana acá y wasin cada cual shurtiguta Villashpa Karaupimi ya shurtiguta alzashpa Rizana Urman. Tiene una cuestión de una fusión tanto de la cuestión andina, de la cosmovisión andina, de igual manera de la religión católica, es un sincretismo ahí mismo. Ajá. Por ejemplo, nishon ya nacho, kai iglesia manrica nya chapurishka ni nahonchi ñukanchik. Kutin wasipi ñukanchik mamakuna tukishunguwan karaykunaka kwanchik runakunapa kawsay mari. Shinapash ashtawan kashna hawapash tapushpa ashtawa yachashpa alikarinchima nishpa yuyaykuna tiapanchik nachu. Porque wakinpika pandaykuna imapish tianchi y shinallata mana kashnakunata ima killkashka tiyaymantaka mana yachanchi ima shamanpacha kakta imalla ñukanchik kawsay kakta. Kaykunaptapish shinchichishpa rina kanchik mikuna hawa, shinallata churajuy hawa, rimay hawa, hambi hawa, tarpuy hawa, tushuykuna hawa, tukuy tawka suma kawsayta. Entonces chaykunatami ashata yachachishpa ima en la práctica yachachishpa rina yuyaykunawan kaykunata kasharinakun pashkanchik. Este ritual milenario termina a las 6 p.m. en los hogares de los ángeles, en donde sus protagonistas, luego de ayunar ese día, recién pueden servirse la comida especial preparada para la ocasión, la misma que es parte de la soberanía alimentaria de los pueblos quichuas de la Sierra Norte del Ecuador. Acto seguido, los jefes de familia realizan su respectiva repartición equitativa de las ofrendas recibidas durante el ritual del ángel Calpay. Finalmente, el equipo que realizó el ritual se despide hasta otra actividad que será el año que viene, para así completar un ciclo que comprende cada 3 años. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunajpangichi. Apak ukumandami bajo un mismo solta rikupashkanchi, shinaka ama kungashunchik mashikuna, shuk shungulla, shuk makilla, ñukanchik kawsaykunata rikushpa katishun. Kaymi karka bajo un mismo sol. Hasta kashkama.